Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Dios escribió esas palabras para ti, para este momento, para lo que estás cargando. Sé que hay algo que te duele, algo que pasó hace tiempo pero que todavía pesa, algo que no le has contado a nadie o que intentaste olvidar pero sigue ahí. Quizás aprendiste a sonreír aunque por dentro estés roto, a seguir adelante aunque el peso no se vaya. Dios lo sabe, Él ve lo que escondes y hoy quiere tocarlo. En este mensaje vas a entender por qué el tiempo no ha sanado esas heridas. Vas a aprender qué significa realmente soltar y vas a recibir las herramientas para entregar ese dolor a las únicas manos que pueden sanarlo. Quédate hasta el final. Lo que viene puede cambiar tu vida. Antes de empezar, quiero que declares algo conmigo. Escribe en los comentarios: hoy suelto el dolor del pasado y permito que Dios sane mis heridas más profundas. Esta declaración es tu primer paso de fe. Comencemos. Número 1. El peso invisible que cargas. Hay un peso que llevas que nadie puede ver. No aparece en una radiografía, no se detecta en un análisis, no se nota en la foto que subes sonriendo, pero está ahí. Lo sientes cuando te levantas sin energía, aunque hayas dormido 8 horas. Lo sientes cuando conversas con todos, pero por dentro te sientes lejos. Y quizá lo más duro es esto: como nadie lo ve, nadie te ayuda a cargarlo. Y hasta tú mismo te has acostumbrado a decir, estoy bien, aunque por dentro estés roto. Jesús no se confunde contigo. Él ve lo que los demás ignoran. Y por eso su invitación no es para los que tienen todo resuelto, sino para los que están cansados por dentro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor en Mateo 11:28. Descansar no es solo dormir. Descansar es dejar de fingir. Descansar es permitirte soltar por fin lo que llevas apretado en el alma. A veces tu cuerpo es el primero en hablar cuando tu boca ha decidido callar. Ese nudo en el estómago, esa tensión en los hombros, ese insomnio que no se va, esa irritabilidad que aparece sin aviso, son señales de que hay heridas no tratadas. Has aprendido a funcionar con el dolor, has aprendido a seguir, a cumplir, a sonreír, a mantenerte fuerte. Pero funcionar no es vivir. Y Dios no te llamó a sobrevivir con el corazón apretado. Te llamó a caminar ligero, tomado de su mano, sin cadenas invisibles arrastrando tu interior. No te juzgues por estar cansado. No te condenes porque ya deberías haberlo superado. Cargar en silencio agota más que cualquier trabajo físico. Tu cansancio no es debilidad, es la prueba de que has sido fuerte demasiado tiempo sin ayuda. Hay lágrimas que no salieron cuando debían salir. Hay palabras que se quedaron atoradas. Hay recuerdos que regresan como sombras. No porque seas frágil, sino porque algo dentro de ti sigue pidiendo sanidad. El mundo te aplaude cuando aguantas sin quejarte. Te premia cuando no muestras dolor, cuando sigues adelante como si nada pasara. Pero Dios no te admira por esconder tus heridas. Dios te ama tanto que te invita a mostrárselas. En su reino, la fortaleza no es cargar solo hasta romperte. La fortaleza es tener el valor de decir, Señor, necesito ayuda. Padre, ya no puedo seguir así. Jesús, toca esta parte de mí que nadie ve. Escucha esto con calma. Imagina que cada herida no sanada es una piedra que metes en una mochila invisible. Nadie ve la mochila. Cuando te preguntan cómo estás, tú dices bien, pero tu espalda está encorvada por el peso. Con los años, esa mochila se vuelve tan pesada que ya ni recuerdas cómo era caminar sin ella. Y lo más triste es que te acostumbraste a ese peso como si fuera parte de tu identidad, cuando en realidad solo es parte de tu historia, una historia que Dios puede restaurar. La palabra lo describe de una manera que duele porque es verdad, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, dice el Salmo 38:4. Hay cargas que se sienten como una montaña encima: culpa,
vergüenza, traiciones, abandono, palabras que te marcaron, decisiones que hoy lamentas. Y todo eso se va acumulando, pero el mensaje de Dios para ti hoy no es aguanta un poco más. Es ven, suelta eso, déjamelo a mí. Hoy, solo por un momento, sé honesto contigo mismo delante del Señor. Pregúntate en silencio, ¿qué dolor he estado cargando que nunca he nombrado? ¿Qué recuerdo me persigue cuando nadie me ve? ¿Qué herida escondida está pidiendo aire, luz, sanidad? No tienes que explicárselo a nadie más. Solo reconócelo ante Dios. Si te ayuda, escríbelo. Si te sale, llóralo. Porque lo que no se nombra, no se puede soltar. Y lo que no se suelta, termina gobernando desde las sombras. Lo que no nombras, no lo puedes soltar. Y hoy Dios te susurra con ternura. Yo veo lo que escondes, veo cada piedra en tu mochila y no te juzgo por cargarlas, te invito a dejarlas. Ven a mí, hijo mío, ven a mí, hija mía, y yo te haré descansar. Pero quizá ahora te preguntas algo muy humano. ¿Cómo puede Dios sanar algo que ni siquiera le he contado? Tendré que explicarle todo desde el principio. Aquí viene una verdad que puede cambiar tu forma de orar. Número 2. Dios ve lo que has escondido. Hay algo profundamente liberador que necesitas entender hoy, y quiero que lo escuches despacio, como quien recibe agua después de caminar mucho tiempo en el desierto. No tienes que empezar desde cero con Dios. No tienes que buscar las palabras perfectas para explicarle lo que pasó. No tienes que armar un discurso, ni justificarte, ni ordenar cronológicamente tu dolor. Dios ya lo sabe. Y no lo sabe por intuición, lo sabe porque Él estuvo ahí. Él vio lo que te hicieron, escuchó lo que te dijeron y también vio lo que tuviste que tragarte para no quebrarte delante de nadie. El Salmo 139, 1-2 lo dice con una intimidad que consuela. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, desde lejos, antes de que tú los entiendas. Antes de que tú mismos los nombres. Dios ya conoce tu sentarte y tu levantarte, tu sonrisa en público y tu llanto en privado, tu voz firme cuando estás con otros y tu corazón temblando cuando estás a solas. Hay cosas que tú no has podido contarle a nadie, pero que Dios ha visto completas, sin cortes, sin filtros y sin maquillaje. Y escucha esto con ternura. Su conocimiento no es para juzgarte, es para sanarte. A veces pensamos que si Dios sabe, entonces nos va a señalar con dureza. Pero el Dios de la Biblia no se acerca como un fiscal que busca condena, se acerca como un padre que busca restauración. Hebreos 4:13 dice que nada está oculto delante de su presencia, que todo está desnudo y abierto ante sus ojos. Y quizá esa frase te asusta, pero en realidad, si estás herido, esa es una de las noticias más hermosas. Porque significa que tu dolor no se perdió en la indiferencia del mundo. Significa que tu historia no está sola en una habitación oscura. Significa que hay alguien que vio lo que nadie vio y que no se fue. Tal vez tu herida se volvió un secreto porque te dio vergüenza, o porque te hicieron creer que era tu culpa, o porque sentiste que si lo decías en voz alta se volvería demasiado real, demasiado pesado. Tal vez te dijiste, mejor lo guardo, mejor no lo menciono, mejor lo entierro. Pero lo enterrado no desaparece, solo se pudre en silencio. Y lo que se pudre termina afectando tu alma, tus reacciones, tus relaciones, tu confianza, incluso tu paz. Por eso Dios hoy no te pide que finjas estar bien delante de Él. Dios te pide permiso para entrar justo donde te duele. Porque orar no es informar a Dios de algo que desconoce. Orar es abrir la puerta de una habitación que Él ya ha visto desde afuera. Es como si tú hubieras estado protegiendo ese cuarto con candados, poniendo excusas, diciendo, aquí no, esto todavía no. Y Dios, con paciencia, ha esperado sin romper la puerta, no porque no pueda, sino porque te ama tanto que respeta tu proceso. Él no quiere invadirte, Él quiere sanarte contigo, no contra ti. Hay una paradoja que duele cuando la miras de frente. Gastas energía escondiéndote de Dios.
cuando Él fue testigo del momento exacto en que te hirieron. Te esfuerzas por parecer fuerte delante de aquel que conoce toda tu fragilidad. Es como cubrir una herida con las manos frente a un cirujano que ya vio la radiografía. Tus manos tiemblan, tu respiración se acelera y por dentro piensas, si lo muestro, tal vez me derrumbo. Pero Dios no se asusta de tu derrumbe. Dios no se aparta cuando tú te rompes. Él se acerca más. Cierra los ojos por un momento, si puedes, y acompáñame en esta imagen. Entras a un consultorio. Estás nervioso, ensayando cómo explicar tu dolor, pensando por dónde comenzar, qué decir, qué ocultar. Pero cuando levantas la mirada, el médico ya tiene tu expediente abierto. Sus ojos no son de sorpresa ni de juicio, son de compasión profunda. Ya leyó tu historia completa, ya vio tus noches largas, ya entendió tus silencios, ya detectó lo que te enfermó por dentro. Y lo más fuerte es esto, ya preparó el tratamiento, solo espera que te sientes, que respires, que confíes, que le muestres dónde duele. Ese médico es tu padre. Y su consultorio está abierto ahora mismo. Hoy, cuando ores, no te esfuerces por encontrar las palabras perfectas. A veces la oración más poderosa no es la más larga, sino la más honesta. Solo di, Señor, tú sabes, tú viste todo, te doy permiso para tocar lo que he escondido. 3 frases. Y con esas 3 frases estás dejando de fingir. Estás soltando el control. Estás abriendo la puerta. Estás permitiendo que el Dios que te formó comience a sanar lo que el mundo ignoró. Dios no necesita tu informe, necesita tu rendición. No necesita que le expliques como si Él no hubiera estado. Él estuvo ahí, hijo mío. Él estuvo ahí, hija mía. Vio cada lágrima que tragaste para no ser débil. Escuchó cada grito silencioso que nadie oyó. Y no te ha dejado ni un solo momento. Hoy, con una voz suave, Él te dice, déjame hacer lo que he querido hacer desde entonces, sanarte. Pero si Dios ya sabe y ya quiere sanarte, entonces nace la pregunta que mucha gente evita porque duele. ¿Por qué después de tantos años el dolor sigue ahí? ¿Por qué sigues recordando, reaccionando, desconfiando, sintiendo culpa, sintiendo miedo? La respuesta tiene que ver con un mito que muchos hemos creído, y cuando lo rompas vas a entender por qué la sanidad no llega por accidente, sino por entrega. Número 3. El mito del tiempo que sana. Te han dicho una frase que suena sabia, pero que en el fondo te ha mantenido herido. El tiempo lo cura todo. Y tú la creíste, porque era más fácil pensar que, si seguías caminando, algún día ya no dolería. Era más cómodo convencerte de que con años, con rutina, con distracciones, con trabajo, con silencio, todo se iba a acomodar solo. Pero han pasado 5 años, 10 años, quizá 20, y todavía hay recuerdos que vuelven como si fuera ayer. Todavía hay noches donde el corazón se aprieta. Todavía hay momentos donde una palabra, una canción, una fecha, un olor, te regresa al mismo lugar. Y entonces te preguntas en secreto, ¿por qué sigo así? ¿Por qué no sané? Porque el tiempo no sana nada, el tiempo solo cubre, el tiempo pone una capa encima como polvo sobre un mueble que nadie limpia. El tiempo te enseña a funcionar, pero no a sanar. Te enseña a seguir, pero no a soltar. Te enseña a fingir normalidad, pero no a restaurar el alma. Por eso hay gente que aparenta estar bien durante años, pero por dentro sigue sangrando. El calendario pasa, pero la herida se queda, esperando ser tocada por el único que puede curarla de verdad. La palabra de Dios es directa y hermosa en medio de esta verdad incómoda. Jeremías 30:17 dice, «Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas», dice Jehová. No dice, «el tiempo sanará», no dice, «la distracción sanará», no dice, «la gente sanará», dice, «yo sanaré», porque la sanidad no es un accidente del tiempo, es una obra del sanador. Y Oseas 6:1 lo confirma con esperanza. «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará». Hay heridas que no se cierran porque no se tratan.
Y hay dolores que no desaparecen porque nunca fueron entregados. Piensa en una herida física. Si te cortas profundamente y solo te pones una venda encima, sin limpiar, sin desinfectar, sin suturar, ¿qué pasa? Por fuera parece cubierto, por fuera incluso puede verse mejor, pero por dentro empieza la infección y con el tiempo no se cura, se complica. Eso es exactamente lo que sucede con las heridas del alma cuando solo las tapas con ocupación, con silencio, con ya pasó, con no es para tanto, con tengo que ser fuerte. Las tapas, pero siguen vivas. Y lo que se entierra vivo, vivo permanece. Solo espera el momento para salir. Por eso te pasa eso que no entiendes. Te dices, ya lo superé, pero una conversación te rompe. Te dices, ya no me afecta, pero un sueño te despierta con el pecho apretado. Te dices, ya estoy bien, pero aparece un comentario y reaccionas como si todavía estuvieras en aquel lugar. No es que seas débil, no es que te falte fe, no es que seas menos espiritual. Es que nadie te enseñó la diferencia entre enterrar y sanar, y hay una diferencia enorme. Enterrar es esconder para no sentir. Sanar es exponer para que Dios limpie. Aquí hay otra paradoja. El mundo te felicita por seguir adelante, pero Dios te invita a detenerte. El mundo aplaude tu sonrisa forzada, tu productividad, tu capacidad de aguantar. Pero Dios ve que por dentro estás cargando cadenas invisibles. Y a veces, para avanzar de verdad, primero hay que volver al lugar donde dejamos algo sin tratar. No para quedarte ahí, sino para que Dios cierre esa puerta correctamente. No para revivir el dolor, sino para que el dolor deje de revivirte a ti. Imagina esta escena conmigo. Tienes una herida en el brazo, profunda, la cubres rápido porque no quieres verla, no quieres sentirla. Pasan los meses, la venda se pone vieja, amarillenta, sucia, empieza a oler mal, pero no la quitas porque temes lo que encontrarás debajo, temes que duela, temes que sea peor. Así hemos hecho muchos con el corazón. Hemos dejado el vendaje del tiempo encima, esperando que la vida lo arregle. Pero lo único que ha hecho es endurecerlo. Y hoy Dios te dice con ternura firme, déjame quitar el vendaje, déjame limpiar lo que debió limpiarse hace años. Va a doler un momento, sí, pero después vendrá la sanidad verdadera. Porque hay dolor de décadas que puede sanar en un momento con Dios. No porque Dios borre tu memoria como si nunca hubiera pasado, sino porque cambia lo que esa memoria te hace sentir. Cambia la raíz, quita el veneno, limpia la infección, te devuelve el aire, te devuelve la paz, te devuelve la identidad. La herida deja de ser tu nombre, el trauma deja de ser tu casa y el pasado deja de ser una cárcel. Hoy identifica una herida que has estado esperando que sane sola. Sé honesto, el tiempo no la curó, solo la cubrió. Y toma una decisión espiritual, dejar de esperar y empezar a entregar. Porque la sanidad no viene del calendario, viene del sanador. El tiempo cubre, solo Dios sana. Y hoy Dios te susurra, he visto cómo has esperado que el dolor se vaya solo. He visto tu paciencia, pero hoy te digo, deja de esperar, ven a mí. Lo que 20 años no pudieron curar, mi gracia puede sanarlo hoy. Y ahora que sabes que el tiempo no es la solución, nace una pregunta que puede doler, pero también puede liberarte. ¿Qué te ha costado todos estos años de cargar sin soltar? Tal vez te ha costado tu paz, tal vez tu confianza, tal vez tu alegría, tal vez tu identidad. Y esa respuesta puede ser más de lo que imaginas. Número 4. El costo de no soltar. Déjame hacerte una pregunta que quizá incomoda, pero que es necesaria si de verdad quieres sanar. ¿Cuánto te ha costado no soltar? No hablo solo de lo emocional, hablo de lo concreto, de lo diario, de lo que pagas sin darte cuenta. ¿Cuántas relaciones se enfriaron porque ya no podías confiar? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque el miedo del pasado te paralizó? ¿Cuántas veces dijiste, estoy bien, mientras por dentro estabas en guardia esperando el siguiente golpe? El dolor que no sueltas no se queda quieto. El dolor retenido se convierte en una deuda, y esa deuda te cobra renta cada día. Paz, salud,
alegría, visión, futuro. La Biblia no le pone un nombre suave a esto, lo llama raíz de amargura. Y Hebreos 12:15 lo advierte con seriedad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira cómo lo describe: brota, estorba, contamina. Eso significa que no se queda en una esquina del corazón como un recuerdo guardado, se extiende, se mete en tus palabras, se filtra en tu manera de mirar a la gente, se cuela en tus decisiones, y sin querer empieza a manchar cosas que no tenían culpa de tu herida. Porque cuando has sido traicionado, tu mente aprende a protegerte, y esa protección parece sabiduría, hasta que se convierte en cárcel. Te dices: mejor no confío, así no me vuelven a lastimar. Y suena lógico, pero mira la trampa. El muro que te defiende del dolor también te bloquea del amor. Te protege del rechazo, sí, pero también te priva de la ternura. Te aleja de la decepción, sí, pero también te aleja de las conexiones que Dios quería regalarte. El dolor no soltado se vuelve un guardia que no solo impide que entre el enemigo, también impide que entre la bendición. Y lo más duro es esto: muchas veces la persona que te hirió ya siguió con su vida. Tal vez ni piensa en lo que hizo, tal vez ni recuerda la herida que te dejó, pero tú sigues pagando las consecuencias de lo que esa persona hizo. Tú sigues cobrando el impuesto del miedo, tú sigues cargando el peso de la desconfianza, tú sigues viviendo con una alarma interna encendida, y sin darte cuenta, el dolor se volvió un alquiler mensual. No le estás cobrando al que te dañó, te estás cobrando a ti. También afecta a tu cuerpo, no porque todo sea mental, sino porque Dios nos creó integrados, espíritu, alma y cuerpo. Proverbios 14:30 lo dice con una imagen fuerte: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón sin paz desgasta, te roba sueño, te sube la tensión, te tensa la mandíbula, te aprieta el pecho, te deja cansado sin explicación. Hay gente que va al médico por síntomas que no entiende, y muchas veces debajo hay un corazón que lleva años en guerra. No te digo esto para culparte, te lo digo para despertarte. Lo que no sueltas te está consumiendo lentamente, y quiero validarte aquí con honestidad. Sé que no elegiste ser herido, sé que lo que te hicieron fue injusto, sé que hubo traiciones que no se merecen, y tienes derecho a sentir lo que sientes. Dios no minimiza tu dolor. Dios no te dice: ya supéralo, como si fuera algo sencillo. Pero aquí está la verdad que te salva. Tu dolor es válido, pero tu amargura te está destruyendo. No a quien te hirió, a ti. El enemigo no necesita tocarte otra vez si logra que te aferres a la herida, porque la herida, cuando se vuelve identidad, hace el trabajo por él. Y aquí está la paradoja más grande: te aferras al dolor para protegerte, pero es precisamente eso lo que te sigue hiriendo cada día. Construiste muros para que nadie volviera a lastimarte, pero esos mismos muros te tienen prisionero. Por eso te cuesta confiar, incluso cuando Dios pone personas buenas cerca. Por eso sospechas del cariño. Por eso interpretas cualquier silencio como amenaza. Por eso te cuesta descansar. No porque seas malo, sino porque tu corazón aprendió a vivir en defensa. Y Dios hoy no quiere solo que sobrevivas. Dios quiere que vivas de verdad, sin cadenas invisibles. Imagina que tu corazón es un barco. Dios sopla vientos nuevos. Hay promesas adelante, hay aguas limpias, hay una vida más ligera esperándote, pero hay un ancla clavada en el fondo, tu dolor no soltado. Puedes remar con todas tus fuerzas, puedes esforzarte, puedes decir: voy a seguir, pero mientras el ancla esté ahí, no te mueves. Solo te agotas, remas en el mismo lugar, cansado, frustrado, sin avance. Y hoy Dios te pregunta, no con reproche, sino con amor urgente: ¿estás listo para soltar el ancla? Haz un inventario honesto, pregúntate sin excusas: ¿qué me ha costado cargar este dolor? ¿Qué paz perdí? ¿Qué relaciones se dañaron? ¿Qué oportunidades se cerraron? ¿Qué alegría se me fue? Escríbelo si puedes.
porque cuando ves el costo con claridad, te das cuenta de algo. La amargura cobra renta donde el perdón debería vivir, y Dios no quiere que sigas pagando esa factura. Hoy Dios te dice: he visto lo que te ha costado cargar eso. He visto las relaciones rotas, las noches sin dormir, la paz robada. Pero hoy puede ser el último día que pagues esa factura. Suelta el ancla. Yo te llevaré a aguas nuevas. Y ahora viene una pregunta importante, porque quizá te estás diciendo: sí, quiero soltar, pero no sé cómo. ¿Qué significa exactamente soltar? Porque tal vez piensas que soltar es olvidar o fingir que no pasó, pero soltar es algo completamente diferente. Número 5. Lo que significa soltar. Quizás no has soltado porque nadie te explicó qué significa realmente soltar. Y como no lo entendías, lo asociaste con cosas que asustan. Pensaste que soltar era olvidar, como si tu memoria tuviera que borrarse. Pensaste que soltar era justificar, como si tuvieras que decir no fue para tanto. Pensaste que soltar era minimizar, como si tu herida no importara. Pero hoy Dios quiere darte claridad, porque cuando entiendes la verdad, el miedo pierde fuerza. Soltar no es negar lo que pasó. Soltar es dejar de permitir que lo que pasó controle tu presente y defina tu futuro. Soltar es una transferencia. Es tomar el peso que has cargado con tus propias manos, con tu propia mente, con tus propias fuerzas, y depositarlo en las manos de Dios. Es decir, con honestidad: Señor, ya no puedo con esto. Ya no sé cómo cargarlo sin romperme. Te lo entrego. Y ahí cobra vida esa palabra tan tierna y poderosa de 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira qué delicado es Dios. No te dice aguanta, no te dice olvídalo, te dice échalo sobre mí. Porque Él tiene cuidado, porque a Dios sí le importa, porque lo que te pesa a ti, a Él no le estorba. Lo que te supera a ti, a Él no lo intimida. Cuando sueltas, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. Estás diciendo que ya no vas a permitir que siga gobernando tu vida. Hay una diferencia enorme entre recordar algo y ser prisionero de ese recuerdo. Puedes recordar sin vivir atrapado. Puedes recordar sin que tu corazón se quiebre cada vez. Puedes recordar sin que tu carácter se endurezca. Eso es sanidad. No es amnesia, es libertad. Es cuando el recuerdo sigue existiendo, pero ya no te domina. Es cuando el pasado deja de manejar tu volante. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo no tenía amnesia. Él recordaba perfectamente su historia. Recordaba su culpa. Recordaba el daño que hizo. Pero decidió que su pasado no tendría derecho a escribir su destino. Eso es olvidar en el lenguaje del reino. No es borrar el archivo, es quitarle autoridad. No es fingir que no pasó, es decir, no me gobernarás más. Es un acto de fe, no de memoria. Y aquí necesito hablarle a esa parte de ti que tiene miedo de abrir las heridas, porque siente que si sueltas, estarás traicionando tu dolor. Como si cargar el peso fuera una forma de honrar lo que sufriste. Como si soltar fuera dejarlo impune. Como si entregar fuera debilidad. Pero escúchame con ternura. Soltar no es traición. Soltar es libertad. No deshonras tu dolor cuando lo entregas, lo transformas. Dejas de llevarlo como cadena y empiezas a llevarlo como testimonio. Dejas de vivirlo como prisión y permites que Dios lo convierta en sanidad. El mundo te dice que soltar es perder, que si perdonas, el otro ganó, que si sueltas, te vuelves vulnerable, que si no te aferras, estás aceptando lo inaceptable. Pero en el reino de Dios la lógica es distinta. En el reino, soltar es la única forma de ganar, porque mientras sostienes el dolor te sostiene a ti. Te aprieta, te dirige, te condiciona, te hace reaccionar. Solo cuando abres las manos, Dios puede poner algo nuevo. Solo cuando sueltas el peso, puedes recibir paz.
Solo cuando dejas el control, Dios puede tomar el lugar de sanador. Imagina que estás sosteniendo un carbón encendido en la mano. Quema, quema de verdad. Y tú lo sabes porque ya llevas años con la palma herida, pero no lo sueltas. ¿Por qué? A veces no lo sueltas porque sientes que soltar sería como dejar que gane quien te lo puso ahí. A veces no lo sueltas porque te acostumbraste al dolor y ya ni recuerdas cómo se siente una mano libre. Pero la verdad es simple. El carbón no le está haciendo daño a nadie más que a ti. Soltarlo no cambia el pasado, pero sí cambia tu presente y tu futuro. Eso es soltar. Dejar de herirte para demostrar que fuiste herido. Hoy puedes practicar una oración sencilla, sin adornos, sin frases complicadas. Di: Señor, esto que cargo es demasiado pesado para mí. No puedo olvidarlo, no puedo cambiarlo, no puedo arreglarlo, pero puedo entregártelo. Hoy transfiero este peso de mis manos a las tuyas, no porque el dolor no fue real, sino porque tú eres más grande que mi dolor. Esa oración no niega tu historia, la pone en el lugar correcto, en las manos correctas. Soltar no es olvidar, es dejar de ser controlado. Y hoy Dios te dice: no te pido que olvides, te pido que confíes. Dame el peso que cargas. Mis manos son más grandes que las tuyas y mi gracia es suficiente para sostener lo que tú ya no puedes. Ahora que entiendes qué es soltar, viene el siguiente paso: mirar las heridas específicas que necesitan sanidad. Y muchas veces, las más profundas, son las que vinieron de quienes menos esperabas. Número 6. Heridas que vienen de quienes debían protegerte. Hay heridas que duelen distinto. No son las que vienen de un extraño en la calle, ni de alguien que apenas conocías. Son las que vienen de casa, de quienes debían protegerte, de quienes tenían que ser refugio y se volvieron tormenta. Y esas heridas se quedan más hondo porque no solo rompieron un momento, rompieron una base, rompieron la idea de seguridad, rompieron la confianza en el amor, te marcaron la infancia, te moldearon el carácter y a veces te hicieron creer que así iba a ser tu vida para siempre. Quizá tu herida tiene el rostro de un padre que nunca supo decir te amo, un padre presente en el techo, pero ausente en el corazón. O tal vez fue una madre que sin querer o queriendo te hizo sentir que nunca eras suficiente, que siempre faltaba algo, que tu esfuerzo no alcanzaba, que tu valor dependía de tu rendimiento. Tal vez fue una familia que debía ser abrazo y fue comparación, debía ser cuidado y fue crítica, debía ser hogar y fue campo de batalla. Y esas heridas son difíciles de sanar porque atacan lo más básico, si eres digno de ser amado. Cuando el dolor viene de quienes más esperabas, el corazón aprende conclusiones peligrosas. Si mi propia familia no supo amarme bien, ¿quién lo hará? Si me hirieron los que debían cuidarme, entonces no puedo confiar en nadie. Si me rechazaron los cercanos, entonces debe haber algo malo conmigo. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde una identidad rota. No solo recuerdas lo que pasó, empiezas a definirte por eso. Empiezas a pensar que tu origen es tu destino. Pero hoy Dios te trae una verdad que rompe esa cadena. Lo que te hicieron dice más de ellos que de ti. Esto no es para justificar a nadie, no es para minimizar lo que dolió, es para liberarte de la culpa que nunca te perteneció. Muchas veces quienes hirieron estaban heridos también. Muchos dieron amor como podían, pero podían poco. Muchos exigieron porque estaban vacíos. Muchos controlaron porque tenían miedo. No lo hace correcto, no lo hace menos grave, pero te ayuda a entender algo que tu alma necesita escuchar. No fue tu culpa. No eras indigno de amor. No eras difícil de amar. Estabas rodeado de personas que no sabían cómo amar de manera sana. Sé que dentro de ti hay un niño que todavía espera algo que nunca llegó. Un abrazo sin condiciones. Un estoy orgulloso de ti. Un te veo. Un no tienes que ganarte mi cariño. Y duele. Duele como duelo. Duele como pérdida.
porque hay cosas que no solo se sufren, se lamentan, y está bien llorar por lo que no recibiste. Está bien reconocer que te faltó algo. A veces la sanidad empieza cuando dejas de decir no pasó nada y te permites decir sí, me dolió, sí, me marcó, sí, yo merecía más. Y aquí, en medio de esa verdad, Dios se acerca con una promesa que es un abrazo directo al corazón. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Recogerá, como quien levanta a un hijo del suelo, como quien recoge pedazos, como quien toma lo que quedó desamparado y lo vuelve a poner en su lugar. Dios no te mira y dice, arréglate. Dios te mira y dice, ven, yo te recojo. Y para que lo entiendas aún más, Isaías 49:15 lo dice con una ternura que no falla. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Puede fallar la figura humana, puede fallar el afecto, puede fallar la presencia, pero Dios no falla, Dios no olvida, Dios no abandona. Hay una paradoja del reino que al principio no se entiende, pero después te salva. Quienes debían darte vida te causaron heridas. Pero Dios puede usar precisamente esas heridas para darte un propósito que nunca habrías tenido sin ellas. No porque Dios haya querido tu dolor, sino porque Dios es tan poderoso que ni siquiera el dolor puede desperdiciarse en sus manos. Lo que fue cicatriz puede convertirse en aceite para sanar a otros. Lo que fue carencia puede convertirse en compasión. Lo que fue ausencia puede convertirte en alguien que sabe acompañar de verdad. Tu historia de dolor no tiene que ser tu condena, puede volverse tu ministerio de sanidad. Imagina un árbol que creció en tierra ácida, envenenada. Creció torcido. Sus hojas nunca fueron verdes del todo. Parecía condenado por la tierra donde nació. Pero un día manos cuidadosas lo sacan de raíz. Duele. Se siente como si lo arrancaran. Se siente como muerte. Pero esas manos lo plantan en tierra nueva, fértil, nutrida. Y con el tiempo el árbol comienza a enderezarse. Sus hojas reverdecen, da fruto por primera vez. Tú eres ese árbol, y Dios es el jardinero que te está trasplantando. No te está condenando por tu origen, te está reubicando en su amor. Te está dando una nueva tierra, su presencia, su palabra, su cuidado. Hoy permítete llorar por el niño que fuiste, no para quedarte en el pasado, sino para validar el dolor y soltarlo. Y después declara en voz alta algo que necesita oír tu espíritu. Mi origen no determina mi destino. Dios es mi Padre verdadero, y Él me ama perfectamente. Porque cuando Dios es tu Padre, tu historia cambia. Tu apellido espiritual cambia. Tu futuro se reescribe. Tu valor ya no depende de la aprobación que no llegó. Tu identidad ya no depende de los que fallaron. Tu origen no es tu destino cuando Dios es tu Padre, y hoy Dios te susurra: yo soy el Padre que siempre necesitaste. Mi amor no tiene condiciones, mi aprobación no hay que ganarla. Eres mi hijo, eres mi hija, y eso es suficiente. Siempre lo fue. Pero quizá estás pensando, sí, eso me sanaría, pero hay otras heridas que todavía arden. Y es verdad. Las heridas de origen no son las únicas que dejan marca profunda. Hay otro dolor que quizá conoces demasiado bien, el dolor de la traición. Número 7. La herida de la traición. La traición duele diferente, no es como un accidente que pasa y ya, no es como una herida que se explica con una razón simple. La traición tiene rostro. Tiene nombre, tiene recuerdos de momentos buenos que ahora se sienten como una película rota. Por eso golpea tan profundo, porque solo puede traicionarte alguien a quien tú le abriste la puerta de tu vida. Un extraño puede herirte, pero solo un cercano puede traicionarte. Y cuando esa puñalada viene de una mano conocida, no solo te duele el hecho, te duele la pérdida de lo que creías que era real. David lo describe con una precisión que parece escrita para tu historia. Salmo 55, 12, 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Como diciendo,
Si hubiera sido un enemigo, lo entiendo, lo espero, me preparo. Pero eras tú que comías conmigo, tú que conocías mi corazón, tú que sabías mis puntos débiles. Eso es lo devastador de la traición, que la persona no solo te lastima, usa el acceso que tú le diste, usa la confianza que tú sembraste, usa tus secretos, tus miedos, tu vulnerabilidad y lo convierte en arma. Y hay otra línea que duele aún más porque muestra la intimidad rota. Salmo 41:9 dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». El hombre de mi paz. ¿Qué frase? Era alguien que te calmaba, alguien que tú pensabas que era seguro. Era alguien con quien compartías pan, es decir, vida, mesa, cercanía. Y aún así levantó el talón contra ti. Eso deja una marca porque tu corazón aprende una conclusión peligrosa. Si me pasó con alguien tan cercano, puede pasarme con cualquiera. Por eso, después de una traición, es natural que tu corazón quiera cerrarse. No te sientas culpable por esa reacción. Esa alarma interna que se activa cuando alguien se acerca tiene sentido. Te está diciendo: cuidado, la última vez que confiaste, te rompieron. Y en cierto modo es un mecanismo de supervivencia, pero también tiene un costo oculto. Te protege del dolor, sí, pero también te aísla del amor. Te evita una herida, sí, pero también te roba una conexión. Te evita una desilusión, sí, pero también te quita la posibilidad de experimentar lo bueno que Dios quiere darte a través de otras personas. Y aquí es donde el valle se vuelve más profundo. Empiezas a vivir en modo defensa. Analizas todo, sospechas de todos, interpretas silencios como amenazas. Tienes miedo de abrirte, no porque seas frío, sino porque tu corazón se volvió cuidadoso. Pero Dios hoy te muestra algo con ternura. La defensa sin sanidad se convierte en prisión. El muro que construiste para que nadie entrara con malas intenciones también impide que entre la ternura, la amistad sana, la compañía, la ayuda, la alegría. Y no fuiste creado para vivir blindado. Fuiste creado para vivir en paz. Para protegerte de futuras traiciones, levantaste una fortaleza alrededor de tu corazón. Y dentro de esa fortaleza te sientes más seguro. Pero míralo con honestidad. ¿Es una fortaleza o es una cárcel? A veces lo que llamamos prudencia es en realidad miedo acumulado. A veces lo que llamamos madurez es un corazón cansado de sufrir. Y Dios no te juzga por eso, pero tampoco quiere que te quedes ahí. Dios no quiere que vivas desconfiando de todos. Quiere darte discernimiento, sí. Quiere enseñarte a elegir bien, sí, pero no quiere que tu vida se convierta en un encierro emocional. Imagina esta escena. Después de que entraron a robar a tu casa, instalaste 5 cerrojos, alarma, cámara, rejas. Ahora sientes seguridad, pero cada mañana tardas 10 minutos en salir de tu propia casa. Y cada noche el ritual de cerrar todo te recuerda el miedo. La protección se volvió un recordatorio diario de lo que te pasó. Así es el corazón después de la traición. Los cerrojos emocionales parecen protección, pero también son cadenas. Dios no quiere arrancarlos de golpe para exponerte. Quiere enseñarte a reemplazar paranoia por sabiduría, a bajar el muro poco a poco, sin negar tu historia, pero sin vivir esclavo de ella. Y aquí viene una verdad que sana porque te devuelve esperanza. Cuando oras por la herida de la traición, no oras a un Dios lejano que te dice, supera eso. Oras a un Dios que entiende. Jesús también lo vivió. Judas no era un extraño. Judas no era alguien que pasaba por ahí. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas, compartieron pan y aún así lo entregó. Y lo más impresionante es que Jesús le lavó los pies sabiendo lo que haría. Eso significa que cuando tú le hablas a Cristo de tu traición, Él no te mira con distancia. Te mira con compasión. Él sabe lo que se siente, Él sabe cómo duele, Él sabe lo que pasa cuando la mano que debía sostenerte suelta.
Entonces hoy identifica un muro que has construido por protección, pero que se ha convertido en prisión. Quizá es la incapacidad de abrirte con alguien. Quizá es esa desconfianza automática que te hace interpretar todo como amenaza. Y dile al Señor: ayúdame a bajar este muro gradualmente. Dame discernimiento, no paranoia. Protección sabia, no aislamiento total. Porque la confianza herida puede sanar cuando se ancla en Dios. La confianza humana puede fallar, sí, pero Dios nunca te traicionará. Y cuando tu seguridad está en Él, ya no necesitas vivir con miedo de todos. Hoy Dios te dice: yo sé lo que se siente ser traicionado por alguien cercano. Mi Hijo Jesús lo vivió. Por eso cuando vienes a mí con ese dolor, no te encuentras con un Dios indiferente, sino con uno que entiende. Confía en mí, yo nunca te traicionaré. Y ahora, después de hablar de heridas que vienen de otros, quizá aparece una herida aún más silenciosa, la que te causas a ti mismo, el peso de la culpa. Número 8. La culpa que te persigue. Hay heridas que otros te causaron y ya vimos cuánto duelen. Pero hay una herida que a veces es más silenciosa, más constante, más desgastante, la que te causas tú mismo cada día con la culpa. Es ese tribunal interno que nunca se cierra, ese juez que no descansa, ese fiscal que te presenta pruebas una y otra vez, esa voz que te recuerda tus decisiones equivocadas, tus palabras mal dichas, los momentos en los que fallaste, lo que hiciste o lo que no hiciste. Y lo peor es que esa voz no solo te acusa, te sentencia, te hace sentir que no mereces paz, que no mereces alegría, que no mereces empezar de nuevo. Y aquí necesito decirte algo con firmeza y con amor. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Porque retener culpa que Cristo ya pagó no es humildad, no es ser responsable, no es pagar por lo que hice, es dudar del sacrificio. Es como mirar la cruz y decir en el fondo: no fue suficiente para mí. Y sé que tú no lo dirías así, pero a veces eso es exactamente lo que hacemos cuando seguimos castigándonos por años por un pecado que ya fue confesado, llorado y entregado. Romanos 8. 1 lo declara como un martillo que rompe cadenas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca condenación. No dice condenación en días malos. No dice condenación si recuerdas. Dice ninguna. Eso significa que en el tribunal del cielo tu caso ya fue cerrado. El juez del universo ya habló. La sentencia de condena fue removida. Y cuando el cielo cancela una deuda, el infierno solo puede intentar algo: convencerte de que todavía debes. Esa es la estrategia del enemigo: acusarte de lo que Dios ya perdonó. Y el Salmo 103:12 lo explica con una imagen que no se puede medir. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oriente y occidente no se encuentran. No es una distancia que puedas contar. Es como si Dios dijera: yo lo alejé de ti de una manera irreversible. Tu culpa no existe en el registro del cielo. Solo existe en tu mente, solo existe en esa repetición de recuerdos que vuelven como olas para decirte: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y sí, te acuerdas. Pero Dios te llama a recordar algo más grande: la gracia. Sé que perdonarte se siente casi imposible, porque hay una parte de ti que piensa: si me perdono, estoy minimizando lo que hice. Si me perdono, es como dejarme salir fácil. Si me perdono, es como decir que no importó. Pero no es eso. Perdonarte no es declarar inocencia donde hubo error. Perdonarte es aceptar el veredicto de la cruz. Es honrar el sacrificio de Cristo diciendo: lo que Él pagó, yo lo recibo. Es dejar de vivir como si tu pecado fuera más fuerte que su sangre. Y aquí está la paradoja dolorosa: Dios te perdonó, pero tú sigues en el tribunal condenándote. ¿Ves la contradicción? El juez ya firmó tu absolución, pero tú sigues dictando sentencia contra ti mismo como si tu palabra tuviera más autoridad que la suya.
Te condenas con frases internas como «soy un fracaso», «arruiné todo», «no merezco nada», «Dios me tolera, pero no me ama». Y sin darte cuenta, ese castigo interno se vuelve una forma de orgullo disfrazado, porque te coloca a ti como juez final de tu vida, por encima de la gracia de Dios. Imagina que tienes un recibo de una deuda enorme. Lo guardas como si fuera una prueba de que no puedes ser feliz. Cada noche lo sacas, lo miras, sumas los números, te llenas de ansiedad y un día, por fin lo miras bien y ves algo que no habías querido ver. Arriba, en letras grandes, hay un sello que dice «pagado en su totalidad». La deuda fue cancelada, pero tú seguías sufriendo porque mirabas los números en vez del sello. Así le pasa a tu corazón. Miras tu error, miras tu pasado, miras tu vergüenza, pero no miras lo que Cristo ya hizo por ti. Hoy identifica esa cosa por la que sigues condenándote, ese error que vuelves a repetir en tu mente como una película que no te deja dormir. Y di en voz alta algo que tu espíritu necesita escuchar. Esto ya fue pagado. La sangre de Cristo fue suficiente. Me perdono no porque lo merezca, sino porque Cristo lo ganó. Cierro este caso en mi mente como ya está cerrado en el cielo. Porque si el juez te absolvió, deja de condenarte. No tienes autoridad para contradecir al cielo. Y si te cuesta creerlo, escucha este susurro de gracia como si Dios te lo dijera al oído. Hijo mío, hija mía, ya no te veo a través del lente de tu peor momento. Te veo a través del lente de la cruz. Cuando te miro, veo a alguien perdonado, limpio, amado. Deja de castigarte. Yo ya cerré ese caso hace mucho tiempo. La culpa te persigue para que vivas mirando atrás, pero la gracia te llama para que camines hacia adelante. Número 9. Dios no desperdicia tu dolor. Hay una pregunta que aparece cuando el corazón ya está cansado de cargar. No es una pregunta teológica, es una pregunta humana. Una pregunta que sale del pecho como un suspiro. ¿Para qué? ¿Para qué tuve que vivir eso? ¿Para qué ese abandono? ¿Para qué esa traición? ¿Para qué esa temporada oscura donde parecía que Dios estaba en silencio? Y cuando no encuentras respuesta, el dolor se vuelve doble, porque no solo te duele lo que pasó. Te duele pensar que quizá fue en vano, que quizá tu sufrimiento no tuvo sentido, que quizá solo fuiste una víctima más de la vida. Pero hoy Dios quiere acercarse a esa pregunta y no la va a minimizar, la va a redimir. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate en algo importante, no dice que todas las cosas son buenas. Hay cosas que fueron malas de verdad. Hay heridas injustas, hay decisiones que te marcaron, hay actos de otros que no debieron pasar. La Biblia no llama bueno a lo malo. Lo que dice es algo más poderoso, que Dios puede hacer que aún lo que fue malo trabaje a tu favor cuando se lo entregas. Es como si el Señor tomara piezas que jamás deberían encajar y aún así, con su sabiduría, construyera algo que tiene propósito. Y para que lo entiendas con una historia viva, piensa en José. La historia de José no comienza con victoria, comienza con traición. Vendido por sus propios hermanos, arrancado de su casa, acusado falsamente, encerrado, olvidado. Si alguien tenía razones para romperse por dentro, era él. Si alguien tenía razones para llenarse de amargura y decir, ya no creo en nadie, era José. Y sin embargo, cuando llega el final y se reencuentra con los mismos que lo vendieron, José no niega el mal. No dice, no pasó nada. No dice, lo merecía. Él reconoce la maldad, pero ve algo más grande. Génesis 50:20 lo resume con una frase que parece imposible decir sin la ayuda de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es redención. Eso es la firma de Dios sobre una historia herida. Quizá tú estás en una etapa donde solo ves el pozo, solo ves la cárcel, solo ves la pérdida. Y si estás ahí, déjame decirte algo con ternura. Es normal que no veas el propósito todavía. José tampoco lo veía mientras estaba con la cara en el polvo.
Él no sabía que Dios estaba construyendo una plataforma de salvación en medio de su proceso. El propósito a veces solo se entiende en retrospectiva, pero la presencia de Dios no depende de tu comprensión. Dios ya está trabajando incluso cuando tú todavía estás confundido. Aquí está la paradoja del reino. Lo que debía destruirte puede convertirse en lo que te define con propósito. El enemigo cavó un pozo para hundirte, pero Dios puede convertir ese pozo en una fuente para otros. Lo que te rompió puede volverse el lugar donde Dios se muestra más fuerte. Tus peores capítulos pueden convertirse en tu mayor ministerio. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es tan bueno que puede sacar bien del dolor. Y quiero regalarte una imagen que te lo haga sentir, no solo entender. Existe un arte japonés llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, en lugar de tirarla o pegarla para esconder las grietas, la reparan con oro. Las grietas no se ocultan, se destacan, y la pieza restaurada termina siendo más valiosa que la original, más única, más hermosa. Eso es lo que Dios hace con tu vida. Él no te repara para que parezcas perfecto, te restaura para que su gloria se vea en tu historia. Él no se avergüenza de tus grietas, las llena con gracia. No para exhibirte, sino para mostrar que Él es especialista en restaurar lo que otros darían por perdido. Por eso, tu dolor no es un punto final, es materia prima en manos del Creador. Tus lágrimas no fueron ignoradas. Dios no es un espectador indiferente. Hay un Dios que guarda, que registra, que acompaña y que transforma. Y lo que hoy te parece una cicatriz fea, mañana puede ser una credencial de compasión. Porque hay personas que no escucharán tus frases bonitas, pero sí creerán en tu Dios cuando vean lo que Él hizo contigo. Hoy puedes hacer una oración que abre el camino a esa transformación. Señor, no entiendo todavía el propósito de lo que viví. No puedo justificarlo, no puedo llamarlo bueno, pero elijo creer que en tus manos nada se desperdicia. Te entrego mi dolor y te pido que lo conviertas en algo que bendiga a otros, que mis cicatrices sean puentes, que mi quebranto no sea mi final, sino mi comienzo contigo. Esa oración le da permiso a Dios de hacer lo que solo Él puede hacer, redimir. Y escucha esta frase como un sello sobre tu corazón. En manos de Dios, las cenizas se convierten en corona. Lo que hoy sientes como ruinas puede ser el lugar donde Dios construya algo nuevo. Pero para que Dios transforme tu dolor, primero necesitas dejarlo en sus manos. Y Él no es cualquier mano. Él es la mano del médico más especializado que existe. El único que no solo cura por fuera, sino que sana lo profundo. Número 10. El consultorio del gran médico. Quiero presentarte a alguien, y no es un médico común, no es un consejero genérico que te escucha un rato y luego te despide con frases bonitas. Es el gran médico, el especialista supremo, y su especialidad eres tú. Sí, tú con tu historia exacta, con tu herida exacta, con ese dolor que no sabes explicar sin quebrarte. Porque Dios no trata tu vida por encima. Dios no te mira como un caso más. Él te conoce con una precisión que asusta, pero no para condenarte, sino para restaurarte. Salmo 147:3 lo dice con una ternura que parece una mano sobre el pecho. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que solo sana a los fuertes, no dice que solo sana a los que ya lo superaron, dice a los quebrantados, a los que están partidos, a los que por dentro se sienten como si algo se hubiese fracturado y nadie lo notó. Y esta promesa no es poesía vacía, es el carácter de Dios, porque cuando Él habla de sanidad, no habla de maquillaje, habla de restauración real, de volver a unir lo que el dolor separó, de vendar lo que se abrió, de limpiar lo que se infectó en silencio. Y si aún dudas, escucha el nombre con el que Dios mismo se presenta. Éxodo 15:26 dice, Yo soy Jehová, tu sanador. No es solo algo que Dios hace de vez en cuando, como un favor. Es parte de quien Él es. La sanidad está en su naturaleza, así como el fuego calienta, así como el sol ilumina, así Dios sana.
No hay herida demasiado vieja para el que existe fuera del tiempo. No hay caso demasiado profundo para el que diseñó el alma desde cero. No hay dolor demasiado complicado para el que conoce tus capas internas mejor que tú mismo. Quizá tú has probado otras cosas. Has intentado seguir adelante. Has intentado distraerte. Has intentado callar. Has intentado ser fuerte. Tal vez fuiste a lugares donde te ayudaron un poco, y gracias a Dios por eso. Consejos, terapia, amigos, palabras de ánimo, todo puede sumar. Pero hay un nivel de sanidad que solo el Creador puede dar. Porque a veces el problema no está en la superficie, está en la raíz. Y solo Dios puede llegar a esas raíces que ni siquiera sabes nombrar. Solo Él puede tocar lo que tú escondiste tan profundo que hasta te olvidaste dónde lo guardaste. Ahora, aquí viene una verdad que no voy a endulzar. A veces, la sanidad de Dios duele al principio, y eso asusta. Porque tú dices, si Dios toca esa herida, me voy a romper. Y sí, puede doler. No porque Dios sea cruel, sino porque hay cosas que estuvieron cubiertas por años. Hay vendajes viejos pegados a la piel del corazón. Hay infecciones ocultas que nunca se trataron. Cuando el gran médico decide sanar, primero limpia. Y limpiar duele más que ignorar. Pero ignorar solo prolonga. La intervención del cirujano puede doler un momento, pero es el fin de tu dolor crónico. Es preferible el dolor santo de la cirugía que el dolor perpetuo de la infección. Imagínate entrando a un consultorio. Tú llegas nervioso, pensando cómo explicar todo, cómo resumir tu historia, cómo justificar tus emociones. Y cuando levantas la mirada, el médico ya sabe. No porque te haya espiado, sino porque Él estuvo allí. Él vio cuando te quebraste por dentro. Él escuchó lo que nadie escuchó. Él contó tus lágrimas cuando tú las secabas rápido para que nadie te viera. Él conoce cada detalle de tu caso, y aún así te mira con compasión. Ese es el tipo de mirada que sana, una mirada que sabe todo y aún así no se va. Y aquí está lo más hermoso. Este consultorio no tiene lista de espera. No hay cita para dentro de 3 meses. No hay vuelva cuando esté mejor. Está abierto ahora mismo, sin cita previa, sin requisito de perfección, sin necesidad de palabras elegantes. Dios no necesita que le informes. Él necesita que le des permiso, porque Él es un caballero con tu alma. No invade, no fuerza, no humilla. Él invita, y la invitación suena así: ven tal como estás, siéntate, respira, y dime dónde duele, porque esa es la parte que cambia todo. Dios ya sabe dónde duele, pero quiere que tú se lo muestres. No para informarle, sino para sanarte desde la honestidad. Cuando por fin dices, Señor, aquí fue donde me traicionaron, aquí fue donde me abandonaron, aquí fue donde me avergoncé, aquí fue donde me rompí. En ese momento estás abriendo la puerta, y el gran médico entra con precisión perfecta. No usa el mismo instrumento para todo. No corta donde debe ungir, no presiona donde debe consolar. Él sabe qué herida necesita bisturí y cuál necesita vendaje. Sabe cuánta presión aplicar, sabe qué tocar y qué no tocar. Y sobre todo, sabe cómo restaurar sin destruirte. Hoy acepta la cita que Dios te está ofreciendo. Entra a su consultorio, siéntate frente a Él. Y cuando te pregunte, ¿dónde duele?, no escondas nada. Muéstrale cada herida. Él ya las conoce, pero quiere que tú se las enseñes. Ese acto de confianza es el primer paso del tratamiento. Y recuerda esto como un sello sobre tu vida. El médico que te diseñó es el único que puede restaurarte por completo. Hoy Dios te dice, yo soy tu sanador. No soy una opción más. No soy un recurso de emergencia. Soy el creador de tu corazón y conozco cada grieta, cada rotura, cada dolor oculto. Mi consultorio está abierto ahora mismo. Ven tal como estás. Déjame hacer lo que solo yo puedo hacer. Y ahora que ya conoces al médico, necesitas entender algo importante. Su sanidad no siempre es instantánea. A veces es un proceso. Y ese proceso es tan sagrado como el resultado. Número 11. El proceso de la sanidad.
Quizás tú has orado con todo tu corazón, te arrodillaste, lloraste, le hablaste a Dios con una sinceridad que te dejó sin fuerzas, y al día siguiente, el recuerdo seguía ahí, la punzada seguía ahí. Esa sensación de vacío, de rabia, de tristeza, seguía respirando dentro de ti como si nada hubiera cambiado. Y entonces llega la pregunta que duele. ¿Dios me escuchó? ¿Hice algo mal? ¿Me falta fe? Pero escucha esto con calma. Que el dolor no desaparezca de inmediato no significa que Dios no esté obrando. A veces significa que Él está sanando más profundo de lo que tú te imaginas. La sanidad de Dios muchas veces no es magia instantánea, es obra constante. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no suena a rápido, suena a seguro, suena a proceso, suena a manos que no sueltan la herida hasta que esté verdaderamente restaurada. Y esto es importante porque tú no eres una máquina. Tu corazón no es una pared que se pinta en una tarde. Tu corazón es un lugar con habitaciones, con recuerdos, con mecanismos de defensa, con cicatrices que aprendieron a esconderse. Dios no solo tapa la grieta, Él reconstruye el fundamento. Hay un mito silencioso que nos ha herido, creer que si Dios sana, debe ser en un instante, y si no, entonces no sanó. Pero Dios trabaja mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, como dice Isaías 28:10. Ese versículo describe un Dios pedagógico, paciente, que forma por etapas. A veces Él quita una capa de dolor y tú sientes alivio, y luego aparece otra capa debajo y te asustas. ¿Por qué volvió? Pero no volvió. Estaba escondida. Y el hecho de que salga a la luz no es retroceso. Es evidencia de que el gran médico está llegando a la raíz. Yo sé que el proceso frustra, porque tú quieres despertarte y sentirte libre de una vez. Quieres dormir sin pesadillas, sonreír sin forzarte, confiar sin sospechar, recordar sin quebrarte. Y Dios entiende ese anhelo. Pero quiero que veas esto con otros ojos. El proceso no es un castigo, es una forma de amor. Porque una sanidad superficial te puede dar alivio por un tiempo, pero una sanidad profunda te transforma para siempre. La sanidad instantánea te quita el síntoma, la sanidad progresiva te cambia por dentro, te reeduca el alma, te devuelve la identidad, te enseña a caminar sin muletas emocionales. Mira la paradoja. Tú quieres que Dios lo haga rápido, pero Dios prefiere hacerlo completo. Tú quieres velocidad, pero Él busca integridad. Y sí, hay milagros que ocurren en un momento porque Dios puede hacerlo, pero muchas veces, cuando se trata de heridas profundas, Él decide hacerte caminar un camino santo, porque en ese camino no solo te quita el dolor, también te da discernimiento, te da madurez, te da nuevos límites, te da sabiduría para que no vuelvas a abrirte la misma herida en el mismo lugar. Dios no está apurado porque Él no trabaja para el reloj. Él trabaja para tu restauración. Imagina una cirugía exitosa. El médico hizo su trabajo perfecto, pero cuando despiertas no sales corriendo. Hay puntos, hay sensibilidad, hay rehabilitación, hay movimientos pequeños que al principio duelen, pero cada día te llevan más lejos. Así es con el alma. Dios hace una obra real, pero tú participas en la recuperación. Él opera y tú cooperas. Él toca y tú respondes. Él te muestra y tú decides no volver a esconder. Él te fortalece y tú aprendes a vivir de otra manera. Y cuando un día sientes que nada cambió, tal vez lo que pasó es que Dios está fortaleciendo músculos internos que nunca tuviste que usar. Paciencia, templanza, confianza, dependencia, humildad. Por eso hoy quiero invitarte a medir tu sanidad con ojos más justos. Antes ese recuerdo te destruía por días y ahora te duele, pero ya no te domina. Eso es sanidad. Antes no podías hablar del tema y ahora puedes mencionarlo aunque se te quiebre la voz. Eso es sanidad. Antes te culpabas sin parar y ahora, aunque todavía luchas, puedes recordar que Cristo ya pagó. Eso es sanidad.
No desprecies los pasos pequeños. Dios celebra cada paso contigo, y si hoy sientes que estás lento, recuerda, lento no es lo mismo que detenido. Cuando Dios está en el proceso, incluso lo lento es avance. Hoy Dios te dice en un susurro de gracia: no te impacientes conmigo. Yo no te estoy arreglando por fuera, te estoy restaurando por dentro. Cada capa que sano revela más libertad. Confía en mi ritmo. Lo que empecé en ti, lo voy a terminar. Y ahora, si vamos a hablar con honestidad, hay una parte del proceso que casi todos queremos evitar, porque duele solo imaginarla. Pero es una puerta directa a la libertad: el perdón. Número 12. Perdonar a quien te hirió. Hay una parte de ti que se resiste y es completamente humana, porque cuando alguien te hirió de verdad, cuando te marcó, cuando te robó algo que nunca debió tocar, la palabra perdón puede sonar como una injusticia, como si te pidieran que sonrías mientras sangras, y yo lo entiendo. Yo también conozco ese momento en el que dices: no puedo perdonar a quien me hizo tanto daño. No es un capricho, es que el dolor fue real. Fue profundo, fue personal. Y nadie puede obligarte a perdonar desde la culpa o desde la presión, porque eso no es perdón, es silencio disfrazado. Pero también hay otra verdad, una que duele escuchar, pero libera. El rencor no se queda quieto, se instala, se vuelve una presencia diaria, y aunque tú sientas que lo estás usando como defensa, con el tiempo se convierte en una cadena. Te ata a la persona, te ata al momento, te ata a la herida. Y ahí es donde empezamos a entender por qué el perdón no es un favor para el que te hirió, sino un regalo para tu alma. Porque mientras tú guardas la ofensa como si fuera prueba, como si fuera una sentencia que necesitas repetir, el que pierde la paz eres tú. El que revuelve el recuerdo por las noches eres tú. El que vuelve a sentir la puñalada cada vez que algo lo activa, eres tú. Dios no te pide perdón para minimizar lo que pasó. Dios nunca llama pequeño a lo que te rompió. De hecho, su palabra habla con claridad: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, como dice Colosenses 3:13. Fíjate en la base, como Cristo. Cristo no perdonó negando el pecado. Cristo perdonó enfrentándolo, cargándolo, venciendo la oscuridad con amor. Y cuando Jesús enseña en Mateo 6:14 al 15, no está dándote una amenaza fría, sino revelándote un principio espiritual. El perdón abre puertas. El perdón te saca de un lugar interior donde el dolor se vuelve cárcel. Ahora, necesito decirlo con toda claridad para que tu corazón no se cierre. Perdonar no es decir que estuvo bien, no es justificar, no es borrar las consecuencias, no es reconciliación obligatoria, no es restaurar confianza de inmediato. La confianza se reconstruye con fruto, con tiempo, con evidencia, y a veces, incluso con perdón, la relación no se restaura, porque Dios no te llama a volver a la misma herida sin discernimiento. Perdonar es otra cosa. Es soltar tu derecho a venganza y transferir el caso al único juez perfecto. Es decir: Señor, yo ya no quiero ser juez, jurado y verdugo en mi mente. Yo dejo esta causa en tus manos. Tú ves lo que yo vi. Tú sabes lo que yo sé. Tú harás justicia a tu manera. Y aquí viene la paradoja que cambia todo. Tú retienes el perdón para castigar al otro, pero el único que sigue siendo castigado eres tú. Es como tomar veneno esperando que el otro muera. La persona que te hirió quizá ya siguió con su vida, quizá duerme tranquilo, quizá ni recuerda, pero tú sigues pagando con tu paz, con tu capacidad de confiar, con tu manera de amar. Por eso el perdón corta la cadena, no reescribe el pasado, pero rompe el control que el pasado tiene sobre tu presente. Imagina esto. Estás en una celda fría, oscura, con una puerta pesada. Crees que alguien más tiene la llave. Crees que el que te hirió te encerró ahí para siempre. Pero un día, Dios te muestra tu propia mano, y la llave está ahí. Siempre estuvo ahí. El perdón es girarla, aunque tiemble tu mano. El perdón no borra lo que pasó,
pero abre la puerta para que entre luz, para que tu corazón vuelva a respirar sin ese peso constante. Y si ahora mismo piensas, pero no siento ganas, déjame liberarte de esa trampa. El perdón no empieza como sentimiento, empieza como decisión. La emoción muchas veces llega después, como fruto. A veces el primer perdón es solo una oración débil, una rendición mínima, un «Señor, ayúdame porque yo no puedo». Y eso ya cuenta. Porque Dios no te pide que fabriques perdón con tus fuerzas, te pide que lo recibas como gracia y lo actives con obediencia. Hoy puedes hacer una oración sencilla, sin discursos, sin palabras perfectas. Señor, tú conoces lo que me hicieron y cómo me afectó. Yo no puedo perdonar con mis fuerzas, pero decido poner a esta persona en tus manos. Te entrego mi derecho a venganza, te pido que sanes mi corazón y que hagas justicia a tu manera. Yo suelto para ser libre. Puede que al terminar no sientas un fuego en el pecho, pero algo se mueve, porque cada vez que eliges soltar, el resentimiento pierde territorio y la paz de Dios gana espacio. Número 13. Permitir que Dios reescriba tu historia. Hay dolores que no solo te duelen, te bautizan con un nombre, como si lo que viviste se hubiera convertido en tu identidad. Y sin darte cuenta, empiezas a presentarte ante la vida con etiquetas invisibles. Soy el que fue abandonado, soy la que fue traicionada, soy el que fracasó, soy la que nunca fue suficiente. Y lo más duro es que esas etiquetas no siempre las dicen otros. A veces las repites tú en silencio, como una sentencia. Pero hoy Dios te dice algo que quiere romper esa narrativa desde la raíz. Tu historia no está definida por tu peor capítulo. Tu vida no es un libro cerrado, es un manuscrito en manos del autor. Mira lo que promete el Señor en Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso no es poesía bonita para consolarte un rato. Es una declaración de intercambio. Dios no solo te acompaña en el dolor, Dios transforma el significado del dolor. Él toma lo que parecía pérdida y lo convierte en semilla. Toma lo que parecía ruina y lo convierte en testimonio. Toma lo que parecía vergüenza y lo convierte en autoridad espiritual. Y cuando tú crees que solo te queda ceniza, Dios dice, yo sé hacer coronas con eso. Quizás tú quisieras que Dios borrara tu pasado, que arrancara esas páginas como si nunca hubieran existido, pero Dios no usa borrador, Dios usa pluma. Y esa es una noticia que al principio asusta, porque implica que Él no niega lo que te pasó, lo redime. Él no te pide que finjas que no dolió. Él no minimiza, Él no te dice, ya supéralo como lo dice el mundo. Dios se sienta contigo, mira tu herida con compasión y luego te dice, ahora déjame escribir lo que sigue. Porque el cielo no se especializa en esconder grietas, se especializa en convertir grietas en puertas. Piensa en las historias de la Biblia. Casi todos los que Dios usó tuvieron capítulos oscuros que, si se leyeran solos, serían tragedias. David tuvo caída y vergüenza. Pedro tuvo negación y cobardía. Pablo tuvo violencia y culpa. Si sus vidas terminaran en ese capítulo, serían un mensaje de derrota. Pero Dios escribió después, y ese después cambió el significado de todo lo anterior. Pedro no dejó de recordar que negó a Jesús, pero esa memoria dejó de ser una cadena y se convirtió en humildad, en compasión, en fuego para levantar a otros. El mismo Pedro que falló, luego fue restaurado. Y cuando una persona restaurada habla, sus palabras tienen un peso distinto. Dios no termina historias en el momento en que tú pensaste que todo se arruinó. Lo que tú llamaste punto final, Dios lo llama coma. Lo que tú llamaste derrota, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamaste destrucción, Dios lo llama tierra removida. Porque hay procesos donde Dios no está rompiéndote, está reubicándote, no está quitándote valor, está quitándote la mentira que te cubría.
No está retrasando tu vida, está reescribiendo tu destino. Imagina tu vida como un libro abierto sobre una mesa. Hay páginas manchadas, hay renglones torcidos, hay capítulos que te da miedo releer. Pero el autor se inclina sobre ese libro y no se aparta. Él no se escandaliza, él no se va. Él toma esas páginas y te dice, mira, no voy a fingir que esto no pasó, pero sí voy a impedir que esto sea lo que te defina. Porque hay una diferencia enorme entre tener pasado y tener destino. Tu pasado explica heridas, tu destino revela propósito. Y escucha esto con suavidad, pero con firmeza. Tú no eres tu trauma, tú no eres tu error, tú no eres tu herida. Tú eres alguien amado, visto, sostenido por Dios, y el enemigo intenta que vivas mirando solo el capítulo del dolor, porque si logra que ese capítulo sea tu título, te roba el futuro. Pero Dios hoy te está ofreciendo una nueva portada, un nuevo nombre, un nuevo enfoque. Por eso Apocalipsis 21:5 declara, y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». No algunas, no las fáciles, todas, incluyendo tu historia. Soltar el dolor del pasado no significa negar lo que te pasó. Significa dejar de permitir que lo que te pasó gobierne lo que viene. Significa entregar la narrativa. Porque muchas veces el dolor no solo hiere, también narra. Te cuenta una historia. No confíes, no esperes, no intentes, no sueñes, no ames. Y Dios viene a contradecir esa voz con una verdad más fuerte. Yo todavía estoy escribiendo. Hoy dile al Señor con palabras simples, Padre, toma mi pasado, no lo borres, redímelo, no lo maquilles, transfórmalo. Escribe capítulos nuevos que cambien el significado de todo lo anterior. Convierte mi tragedia en testimonio, mis cenizas en corona, mi luto en óleo de gozo, mi angustia en manto de alegría. Y aunque ahora mismo no veas el final, aunque todavía estés en páginas difíciles, hay algo que debes saber. El autor ya está contigo en la escena. Y cuando Dios escribe, incluso los capítulos oscuros se vuelven parte del milagro. Porque una cosa es sobrevivir tu historia, seguir respirando y decir, aquí estoy. Pero Dios quiere más que tu supervivencia. Dios quiere tu vida nueva. Y esa vida empieza cuando dejas de llamarte por lo que te pasó y comienzas a llamarte por lo que Dios dice que eres. Número 14. Vivir sanado, no solo sobrevivir herido. Hay una forma de vida que parece vida, pero en realidad es solo resistencia. Te levantas, cumples, respondes mensajes, trabajas, avanzas, y desde afuera la gente dice, ¡qué fuerte eres! Pero por dentro tú sabes la verdad. No estás viviendo, estás sobreviviendo. Es como caminar con una herida abierta que aprendiste a cubrir con ropa bonita, con una sonrisa, con frases de «todo bien». Y sí, sobrevivir es valiente, porque te has sostenido cuando nadie veía tus lágrimas. Pero hoy Dios te dice algo que puede cambiar tu horizonte. Yo no te diseñé para funcionar a medias. Yo te llamé a vivir sanado, no solo a sobrevivir herido. Jesús lo dijo con claridad en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia no es solo dinero, ni solo cosas. Abundancia es respirar sin opresión, dormir sin guerra interna, reír sin culpa, confiar sin paranoia, amar sin muros. Abundancia es que tu corazón vuelva a sentirse hogar y no campo de batalla. Y lo más importante, esa vida abundante no es un premio para los perfectos, es una promesa para los que se rinden a la sanidad de Dios. Porque Dios no solo te salva del infierno, Dios también te quiere salvar del infierno interior que se forma cuando cargas el dolor por años. A veces creemos que sanar es simplemente dejar de llorar. Pero hay personas que ya no lloran porque se desconectaron, dejaron de llorar no porque sanaron, sino porque se endurecieron, y eso también es una prisión. Hay gente que dice, ya lo superé, pero vive con una frialdad que antes no tenía. Ya no se ilusiona, ya no se entrega, ya no cree. Vive con el corazón en modo ahorro de energía, como si el amor fuera un riesgo demasiado caro. Eso no es libertad. Eso es supervivencia. Y Dios no te creó
para vivir en modo defensa eterna. Dios te creó para florecer. Piensa en un hueso que sanó mal. La persona puede caminar, sí, puede trabajar, sí, puede incluso sonreír, pero siempre con una molestia, con un límite, con una cojera que se volvió normal. Eso pasa con muchas heridas del alma. Aprendiste a acomodarte al dolor. Aprendiste a vivir alrededor de la herida, como si la herida fuera una parte inevitable de tu identidad, y te dices, así soy yo, cuando en realidad estás diciendo, así me dejó lo que me hicieron. Pero Dios no quiere que te acostumbres a cojear. Él quiere enderezarte, y a veces para sanar bien hay cosas que deben acomodarse de nuevo. Eso puede doler, sí, pero duele para liberar, no para destruir. Tal vez te has acostumbrado tanto a sobrevivir que la sanidad te da miedo, porque lo conocido, aunque duela, se siente seguro. El cautivo a veces teme la libertad porque no sabe qué hacer con ella. Has vivido tanto tiempo con el peso que no recuerdas cómo se siente caminar liviano. Has vivido tanto tiempo alertas que el descanso te parece peligroso. Has vivido tanto tiempo aguantando que cuando Dios te dice descansa, tu mente responde, si descanso, me rompo. Pero aquí está el secreto del ritmo de gracia. Dios no te sana solo para que sigas. Dios te sana para que descanses de verdad. Para que tu alma deje de correr en círculos. Para que ya no tengas que demostrar fortaleza todo el tiempo. Por eso la imagen de Ezequiel 37, 5 y 6 es tan poderosa. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios no le habló a un cementerio de cuerpos, le habló a un valle de huesos secos, sin vida, sin lágrimas, sin sangre, sin sensibilidad. Y aún así, Dios preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Porque cuando Dios sopla, lo seco revive. Cuando Dios habla, lo que parecía perdido se levanta. Y esto no es solo una historia antigua, es una fotografía espiritual de lo que Dios quiere hacer contigo. No solo que sobrevivas con costumbres religiosas y rutina, no solo que funciones por obligación. Dios quiere que su soplo vuelva a entrar en las zonas donde te apagaste. Sobrevivir herido te vuelve experto en máscaras, te vuelves hábil escondiendo, cambiando de tema, haciendo chistes cuando por dentro quieres llorar. Te vuelves bueno siendo el fuerte, el que no pide ayuda, el que siempre puede. Y esas habilidades te sirvieron para no colapsar. Dios honra tu resistencia. Dios vio cada noche que te tragaste las lágrimas, pero hoy Él te dice con ternura, ya no tienes que vivir así, ya no tienes que ser solo el que aguanta. Quiero devolverte el placer de existir, quiero devolverte la paz que no depende del comportamiento de otros. Quiero devolverte la confianza que se ancla en mí, no en la perfección de la gente. Haz una declaración que marque un antes y un después en tu espíritu. Señor, no me conformo con sobrevivir. Yo quiero la vida abundante que prometiste. Yo quiero florecer. Sopla sobre mis huesos secos. Restaura lo que el dolor secó. Enséñame a descansar en ti. Enséñame a amar sin cadenas. Enséñame a vivir sin esa alarma interna que nunca se apaga. Porque la sanidad no es solo que el dolor baje, es que tu vida se expanda otra vez. Y escucha este susurro de gracia como si Dios te lo dijera al oído. He visto cómo has sobrevivido. Has sido valiente, pero no te creé para solo aguantar. Te creé para la vida abundante, para soñar sin miedo, para amar sin muros, para caminar sin cojear. Esa vida todavía te espera, y hoy comienza cuando decides dejar de hacerte fuerte con tus fuerzas y empiezas a dejarte sanar con mi amor. Número 15. La oración de entrega y sanidad. Hemos caminado un tramo largo, y no ha sido un camino superficial. Has mirado de frente cosas que normalmente se esconden en un rincón del alma. Has nombrado dolores que llevaban años sin nombre. Y por eso mismo, este momento es sagrado. Porque llega un punto en el que ya no basta con entender. Llega un punto en el que debes decidir. La sanidad no comienza cuando sientes que estás listo. La sanidad comienza cuando eliges abrir las manos, aunque todavía tiemblen.
hoy no es un día cualquiera, hoy es el día en que dejas de cargar solo. La Biblia lo dice con una fuerza que corta el aire. En Isaías 53:5 está escrito que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso significa que tu sanidad no es un deseo bonito, es una realidad que fue comprada a precio de sangre. La cruz no fue un símbolo romántico, fue una transacción espiritual. Allí Cristo cargó lo que tú no podías cargar. Allí llevó lo que tú no pudiste soltar. Allí se abrió una puerta para que el corazón quebrantado encuentre medicina verdadera. Y cuando vienes con tus heridas, no vienes a pedir limosna, vienes a reclamar una promesa. Quizás estás pensando, sí, yo quiero sanar, pero no sé cómo empezar. Empiezas así, con sinceridad. Empiezas reconociendo que tu alma está cansada. Empiezas dejando de fingir fortaleza delante de Dios. Porque Dios no se impresiona con tus máscaras. Él se conmueve con tu verdad. Él no te pide que llegues perfecto, te pide que llegues. Como Jeremías 17:14 lo expresa, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hay una humildad poderosa en esa frase. Es decir, Señor, yo no puedo arreglarme solo. Si tú no lo haces, esto se queda así, pero si tú lo haces, de verdad quedo sano. Ahora, si puedes, hazlo conmigo como si estuviéramos en un altar invisible. Cierra los ojos un instante. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente tu respiración, ese corazón que ha cargado tanto. Sigue latiendo. Y eso ya es una señal de que Dios no terminó contigo. En silencio, nombra tus heridas delante de Él. No las disfraces, no las reduzcas. Nómbralas. El abandono, la traición, la culpa, el rechazo, la vergüenza, el miedo, ese recuerdo que vuelve en la noche, esa palabra que te marcó en la infancia, esa decisión que todavía te persigue. Cada herida es como una piedra en una mochila que has llevado por años y estás agotado. Y ahora viene el acto de fe, no un acto emocional, un acto de decisión. Imagina tus manos cerradas como puños que han sostenido el dolor para no caerte. Puños tan apretados que ya ni recuerdas cómo se siente descansar. Y lentamente, dedo por dedo, suelta. Porque mientras tus manos estén llenas de dolor, no hay espacio para que Dios te entregue paz. La paradoja del reino es esta: tus manos vacías son las únicas que Dios puede llenar. Mientras sostengas el rencor, el pasado, la culpa, el control, no hay lugar para lo nuevo. Pero cuando abres, aunque sea con miedo, el cielo encuentra un espacio para tocarte. Quizás una parte de ti dice, ¿y si abro las manos y no pasa nada? Escucha esto con ternura. Abrir las manos ya es algo, es el comienzo. Dios no te pide que sientas fuego ahora mismo, Dios te pide obediencia, porque el sentimiento muchas veces llega después. Primero sueltas, luego respiras, luego te das cuenta de que el peso ya no está donde estaba. Y aunque el proceso sea gradual, en el mundo espiritual, esa entrega es real. Dios toma en serio lo que tú entregas en secreto. Y ahora oremos, sin prisa como un momento ceremonial. Repite en tu corazón o en voz baja si puedes. Padre Celestial, vengo ante ti con las manos abiertas. He cargado dolor por demasiado tiempo, heridas de mi infancia, heridas de traición, heridas de mi propia culpa. Hoy las nombro delante de ti y las suelto en tus manos. No porque haya dejado de doler, sino porque confío en que tú eres mi sanador. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame, y seré salvo. Restaura lo que el dolor destruyó. Limpia lo que se infectó en silencio. Venda lo que está abierto. Toca lo que nadie ha podido tocar. Que este sea el primer día de mi sanidad profunda. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate un segundo más ahí, con las manos abiertas. No corras, no llenes el silencio con ruido. Deja que tu alma aprenda a recibir. Porque las heridas que entregas son las heridas que Dios sana. Y escucha este susurro de gracia como si viniera directo del corazón del Padre. Yo vi cuando abriste las manos. Vi el acto de fe que eso requirió.
Recibí cada herida que me entregaste. Ahora comienza mi trabajo de restauración. No será magia barata, pero será sanidad verdadera. No será solo alivio, será transformación. Confía en mí. Lo que empecé, lo terminaré, y lo mejor está por venir. Hemos caminado juntos por verdades profundas. Y ahora, antes de terminar, quiero dejarte algo. Al inicio escuchaste. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora esas palabras significan algo diferente para ti. Ya sabes que el tiempo no sana, solo Dios sana. Ya sabes que soltar no es olvidar, es entregar. Ya sabes que no tienes que cargar solo. Esta noche, antes de dormir, haz algo simple. Pon tu mano sobre tu corazón y di en voz alta: Señor, te entrego lo que he cargado. Sáname. No tienes que sentir nada especial, solo hazlo. La obediencia viene antes del sentimiento. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también está cargando heridas en silencio. Puede ser la palabra que necesitan hoy. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete. Cada día hay una palabra de Dios esperándote. Recuerda esto: las heridas que entrego son las heridas que Dios sana. Que el Dios que sana los corazones rotos toque hoy cada herida que has cargado en silencio. Que su paz guarde tu mente y tu corazón. Ve en paz y recuerda, nunca caminas solo.